Bien, lo que vamos a hacer ahora es algunos ejercicios de lo que expliqué en la última clase sobre intersección y suma. Bien, para el primer ejercicio pues, trata sobre polinomios. Pueden ver aquí, sean W1, un polinomio de grado menor o igual que 2, donde el P de 1 es igual a 0 y W2 son los polinomios que tienen grado menor o igual que 2, ¿no? Tal que P de 1 es igual a P menos 1 es igual a 0. Dos subespacios de este conjunto, claro, de este subconjunto. Y lo que queremos saber, lo que queremos aquí hacer es determinar un conjunto generador para la intersección y un conjunto generador para la suma. Bueno, entonces procedemos a resolver este ejercicio. Primero, para la primera parte, vamos a hallar un conjunto generador para la intersección. Nosotros necesitamos que se llama considerar un elemento, ¿no? Un elemento P de X, ¿no? Que esté en la intersección, ¿no? De que tiene los elementos de segundo grado, algo más de segundo grado, tienen esta forma, ¿no? Más cx cuadrado, y este es un polinomio que está en la intersección. Entonces, ese es el primer paso, agarrar un elemento que está en la intersección. Entonces, el hecho de que P de X esté en W1 va a implicar que el P de 0, digo P de 1, ¿no? Por la condición que tiene aquí, P de 1 es, es igual a 0. Entonces, en otras palabras, que A más B más C, ¿no? Es solamente de emplazar el valor de X igual a 1, lo tenemos igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué obtenemos? Que tenemos esta ecuación, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Ese es de que esté en P de 1. Por otro lado, de que P de X esté en W2, pues tenemos que, ¿no? Por la definición que tiene W2, es que P de menos 1 sería igual a 0. En otras palabras, A menos B más C igual a 0. Entonces, aquí obtenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Los coeficientes de este polinomio satisfacen ese sistema de dos ecuaciones. A más B más C igual a 0 y A menos B más C igual a 0. Podemos hallar la idea. Yo les dije que para hallar un generador necesitamos pues reducir estas tres coeficientes A, B y C en al menos en dos o en un solo coeficiente, ¿no? Y eso va a salir de las condiciones que se obtienen, ¿no? Aquí, de las condiciones que están aquí, o sea, del sistema de ecuaciones. Si ustedes pueden juntar, por ejemplo, en una sola ecuación, resolviendo esta expresión, por ejemplo, podemos estar esta ecuación menos esta ecuación, entonces vamos a obtener restando, ¿no? Vamos a colocar acá como si estaríamos estando. Acá, como si estaríamos estando. Esto menos esto para ver cuál es la relación entre B. O bueno, también podemos calcular la suma, ¿no? Directamente. La suma sería entonces, ¿cuánto, no? Acá A más A sería 2A. B menos B se cancelan estos dos. Y acá queda C más C sería 2C, igual a 0. De acá ya concluimos que A es igual a menos C, ¿no? Simplificando, ¿no? Entonces, A se puede escribir en términos de C. ¿Y será que B también se puede escribir en términos solamente de C? Bueno, sí se puede. ¿Por qué, no? Porque si nosotros consideramos una de las ecuaciones, por ejemplo, la primera, A más B más C igual a 0, reemplazamos, ¿no? Lo que hemos calculado. A menos, igual a menos, entonces acá tenemos menos C, acá tenemos B, acá tenemos C, igual a 0. Y en acá podemos simplificar, ¿no? Menos C con C, y solamente quedaría que B tiene que ser necesariamente igual a 0. Entonces hemos calculado qué valor tendría que tener el B. Entonces, de eso
eso se reemplaza en el polinomio, en el p de x. Entonces, el p de x sería entonces que inicialmente era a, b y c. Entonces vamos a colocar en lugar de a, vamos a colocar menos c, ¿no? En lugar de a, la que está aquí. Ahora, en lugar de b, colocamos su valor 0. Entonces, acá sería 0 veces x. Y finalmente, simplemente c, ¿no? Cx cuadrado. Entonces, esto simplemente es entonces, podemos autorizar el c, quedaría menos 1 más x cuadrado. Entonces, es múltiplo de este polinomio. Entonces, ahí donde tenemos entonces, como el p de x es un elemento de la intersección, esta intersección sería generada por simplemente ese polinomio, menos 1 más x cuadrado. Esa sería entonces la respuesta al generador de la intersección. Entonces ya estaremos respondiendo el ítem A. Bueno, para el ítem B, ¿qué es lo que hacemos, no? A ver, ítem B. Nos piden hallar un generador para la suma. Para la suma vamos a recordar primero un resultado, ¿no? Que es bastante útil, el que les mencioné. Es una proposición. Si, digamos, W1 está generado por unos ciertos vectores, ¿no? V1, V1, V2 hasta VK, ¿no? Y digamos que el W2 es un subespacio que es generado por W1, W2 hasta WL. Entonces, la suma simplemente está generado por la unión de todos sus conjuntos, ¿no? B1, B2, puntos suspensivos hasta BK, VK, y acá BW1, BW2, BWL, la unión de todos sus conjuntos. Entonces vamos a usar eso para determinar las sumas, ¿no? ¿No? Conjuntos generadores de la suma. Entonces acá ahora sí podemos resolver el ejercicio B usando ese resultado, ¿no? Primero, vamos a hallar un generador para el W1, no, un conjunto generado para W1 y luego un conjunto generado para W2. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Un conjunto generador. Hallemos entonces un conjunto. El primer punto es hallar un conjunto generador de W1, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? Un conjunto generador de W1. Entonces, ¿cómo calculamos ese generador? Bueno, a partir de la definición de W1. Acá, si tomamos un polinomio en W1, en acá nos dice con la condición que P de 1 es igual a 0. Entonces, un P de X que está en B2, bueno, vamos a colocar la expresión extensiva como polinomio de grado 2, a b x más c x cuadrado, un polinomio que está aquí, ¿no? En W1. Entonces, ya hemos visto más en el ejercicio anterior que eso implica que P de 1 es igual a 0, que A más B más C es igual a 0. Y en acá podemos despejar, ¿no? Es la única ecuación que tenemos que utilizar. Entonces, A es igual a menos B menos C. Vamos a usar esa ecuación. Sí, solamente un momento, voy a bajar esto más abajo porque... Ya.
Entonces tenemos que un conjunto generador para W1 va a ser dado por esta ecuación que hemos determinado, esta que está aquí. ¿Cómo, no? Entonces reemplazamos en el P de X ese conjunto, ¿no? Esa condición que hemos encontrado. A sería menos B, menos C, y acá sería, lo demás copiamos, ¿no? En lugar de la colocamos toda esta expresión, ¿sí? Y lo demás copiamos, ¿no? El B de X, B por X más C por X cuadrado. Entonces acá pueden notar que pueden factorizar el B, ve qué polinomio queda aquí, y el C también aquí, y ve qué polinomio queda. Acá, por ejemplo, queda menos 1 más X, y acá queda menos 1 más X cuadrado. Entonces podemos decir entonces que nuestro polinomio que estaba en intersección, en el W1, mejor dicho, es generado por estos dos polinomios. O sea, W1 estaría generado por menos 1 más X, menos 1 más X cuadrado. Entonces eso fue el conjunto generador de W1. Ahora calculemos el segundo punto, el conjunto generador de W2. ¿No? Entonces se tiene que tomar un elemento de W2, recordemos que W2 cumple esta condición, entonces un elemento de W2, un P de X, en W2, vamos a colocar así, A más X más BX, ¿no? Más CX cuadrado, pertenecientes a W2, eso implica que el P de menos 1 es igual a 0. O sea, que A menos B más C es igual a 0. Entonces acá podemos despejar otra vez el A. Bueno, en realidad pueden despejar cualquiera de las variables, ¿no? Entonces despejamos A y obtenemos esto de aquí. Entonces, nuestro P de X va a ser expresado como B menos C más BX más CX cuadrado. Entonces acá podemos factorizar primero todo lo que tenga el B, ver qué polinomio queda aquí y el C luego, ¿no? Ver qué polinomio queda aquí. El B, entonces está aquí el 1 y acá quedaría X, ¿no? Más X. Y acá, ¿quién quedaría? El C está acompañado con menos 1 y acá está acompañado con X cuadrado. Entonces, de ahí, como nuestro polinomio es combinación lineal de estos polinomios, entonces podemos asegurar que W2 está generado por esos dos polinomios, 1 más X y menos 1 más X cuadrado. Ok, estaría generado por esos dos polinomios. Bueno, entonces, ¿quién sería, por la propiedad que hemos visto, quién sería la suma? Generado por la unión de esos dos generadores. Por tanto, entonces W1 más W2 estaría generado por todos los polinomios, ¿no? Entonces tenemos que considerar este polinomio, que sería menos 1 más X. Luego el otro polinomio, menos 1 menos 1 más X cuadrado. ¿No? Este de aquí, el segundo. Ahora el tercero de aquí. El tercero va a salir de aquí. 1 más X. Y el cuarto va a ser este de aquí. Menos 1 más X cuadrado. Pero claro, ustedes pueden observar que el segundo y el tercer polinomio coinciden, ¿no? Esto y esto coinciden. Entonces, en lugar de colocar los cuatro polinomios, podemos colocar simplemente tres, ¿no? Entonces, puedo escribir así, generado por menos 1 más X, menos 1 más X cuadrado y 1 más X. Solo en el caso que se repiten, ¿no? Podemos colocar así. Entonces, esa sería la respuesta para la suma. Veamos ahora otro ejemplo con matrices. Sean W1,
una matriz de 2 por 2 que la A transpuesta es igual a menos A, o sea, matrices antisimétricas. Y W2, las matrices que están de matriz de tamaño 2 por 2 cuya traza es igual a cero. O sea que los elementos de la diagonal valen cero. Dos subespacios aquí, en este conjunto. Entonces se pide determinar el conjunto generador de la intersección y el conjunto generador de la suma. Veamos entonces. Para la parte A, primero tenemos que darnos un elemento, ¿no?, que pertenece al W1 y W2. Un elemento de acá debe tener esta forma, A, B, C, D, ¿no? Podemos colocarlo así. Es un elemento de ¿dónde, no? De M2 por 2, ¿no? La matriz 2 por 2. Pero vamos a tomar los que estén en W1 intersección W2. Ok. Entonces, ¿qué significa que la... Acá voy a mover solamente esto. Solo un momento. Vamos a moverlo un poco más abajo porque va a ser el siguiente ejercicio que vamos a desarrollar. Para que no me haya bajado, ya no haya bajado tanto. Ya. No, creo que no bajamos tanto, ¿no? Bueno, ya iré bajando mientras les sigo resolviendo el ejercicio. Entonces estamos diciendo que para hallar el generador de la intersección tomamos una matriz, ¿no? En la intersección. Y tenemos que ver qué relación hay entre estos coeficientes, estas entradas, ¿no?, de la matriz. Entonces, primero, del hecho de que la A pertenece al BW1, significa que es antisimétrica. Entonces, ¿qué quiere decir que sea antisimétrica, no? Bueno, recuerden que antisimétrica es esto, una transpuesta es igual a menos A. Eso es por definición, ¿no?, de nuestra matriz. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto va a ser simplemente, si ustedes quieren recordar, bueno, saben qué forma de tener las antisimétricas, pero acá vamos a colocarlo otra vez. AD, y, y cuando es la transpuesta tenemos que cambiar los elementos que no están en la diagonal, ¿no? Intercambiarlos, ¿no? C y D, y B aquí. Mientras que aquí el menos A sería menos A aquí, menos B aquí, menos C aquí, menos C aquí. Bueno, de acá es que se deduce que el A con menos A va a implicar, ¿no?, que el A tenga que ser 0, que el D también tenga que ser 0, y el B sea igual a menos C. No, sí, esa es la relación que debe cumplir, ¿no? En otras palabras, estas son las condiciones, ¿no?, que debe cumplir. Bueno, vamos a colocar solamente esas condiciones. Vamos a colocarlo como un sistema ya. Entonces, eso implica que el A sea 0, el D sea 0 y el B sea igual a menos C. Toda esa condición. A eso es de que el A pertenece a BW1. Y que A pertenece a BW2, ¿qué implica? Que pertenezca a BW2 quiere decir que la traza es la suma de los elementos de la diagonal es 0, ¿no? Entonces quiere decir la traza de la matriz A es igual a 0. Entonces quiere decir que A más D es igual a 0, ¿no? A más D es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos otra ecuación aquí. A más D igual a 0. D igual a 0. Bueno, ese sistema, a ver, entonces tenemos un sistema, ¿no?, de 4 ecuaciones. Nuestro sistema de 4 ecuaciones sería este, ¿no? Sería
A igual a cero, ¿no? El primero. D igual a cero, segundo. El tercero sería B igual a menos C. Y A más D es igual a cero. Bueno, que A y D sean ceros ya implica que A y D aquí también son ceros, entonces suma cero, ¿no? Entonces estas tres ecuaciones sí son compatibles, ¿no? Y con esta, pues esta no tiene nada que ver con las otras tres, ¿no? Que están ya marcadas con esa flecha, ¿no? Con ese símbolo que he colocado aquí, ¿no? Entonces sí son compatibles, sería un sistema compatible, claro, y simplemente obtenemos que nuestra matriz A tendría que tener la siguiente forma. Tendría que tener la forma A en cero aquí. En lugar de B colocamos menos C. En lugar, acá colocamos C. Y acá colocamos cero, ¿no? El de cero. Entonces sí cumple. Tendría simplemente sería una matriz antisimétrica, ¿no? La matriz antisimétrica ya cumple esa propiedad. Entonces, esto simplemente sería C veces cero menos uno 1, 0. Entonces, esta matriz sería múltiplo de esta matriz. En otras palabras, nuestro espacio intersección W1, intersección W2, estaría generado por esta matriz, 0, menos 1, 1, 0. Claro, que coinciden con todas las matrices antisimétricas, ¿no? Prácticamente esta intersección es solamente W1, ¿no? Esto podemos colocar que es W1, porque coincide con las matrices antisimétricas, ¿no? Bueno, vamos a dejar solamente como conjunto generador, ¿no? W1 intersección W2 es todo esto. ¿Ok? Bien, eso es en cuanto a la intersección. Ahora, en cuanto a la suma, a ver, vamos a ver. La suma, vamos a usar otra vez la propiedad, ¿no? De que vamos a hallar un generador para W1 y un generador para W2, y ahí vamos a obtener la suma, ¿no? A ver, W1. Entonces, primero nos damos una matriz en W1. Una matriz en W1. Claro, claro, la matriz en W1 tiene esta forma, ¿no? A, B, C, D. Una matriz en W1. Ya vimos que eso implica que es antisimétrica, ¿no? Esto. O sea que eh, el A es cero, el D es cero y el B es igual a menos C. Entonces de aquí obtenemos simplemente que esta matriz, otra vez, igual que en el ejercicio anterior, ¿no? Acá es 0, 0, acá es menos C, C. Entonces ya sabemos que quién genera este espacio, ¿no? Generaría quién. El W1 estaría generado simplemente por la matriz 0, menos 1, 1, 0, ¿no? Por ejemplo. Ese es el generador, ¿no? Para W1. Ahora vamos a hallar el generador para W2. Acá le he puesto como primera parte, conjunto generador para W1. ¿Sí? Es lo que hemos calculado. Ahora vamos a calcular el conjunto generador para W2. Entonces, ¿cómo determinamos esto? W2 es el conjunto de matrices que tienen traza nula, ¿no? Acá. Entonces, coloquemos eso, ¿no? A, que es una matriz de la forma A, B,
C, D, que pertenece a W2, implica que la traza es igual a 0. Esto quiere decir que A más D es igual a 0. Entonces, esto de acá podemos obtener que A es igual a menos D. Entonces, de aquí obtenemos que el A se puede expresar como, en lugar de A colocamos menos D, en acá sería B, C y D. Entonces acá podemos colocar lo que acompaña solamente a D, lo que acompaña solamente al B y lo que acompaña solamente al C. Acá sería menos 1, 1, 0, 0. Acá sería 0, 0, 1, 0. Y acá sería 0, 0, 1, 0. Entonces, ¿quién es nuestro conjunto generador de W2? Sería generado por esas tres matrices, ¿no? La matriz menos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0. Ese sería el conjunto generador para W2. Entonces, podemos unir los dos conjuntos generadores. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo daría esto? W1 más W2 estaría generado por esta primera matriz que está acá. Sería 0, 0, arriba era menos 1 y abajo 1. Aquí más y los otros matrices que están aquí, ¿no? Menos 1, 0, 0, 1. ¿Qué más? Coma. 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0. Bueno, las tres matrices son diferentes, ¿no? No se ve ni nada en común. Entonces lo dejamos ahí, ¿no? Entonces es así como calculan un conjunto generado para la suma. Ahora veamos el último ejercicio que he colocado acá. Ahora es su espacio R3. Sea W1 y W2, dos subespacios de R3, determine el conjunto generador y el conjunto generador, bueno, para la intersección y el conjunto generador para la suma. Bueno, ya hemos hecho un ejercicio bien parecido a este. A ver, vamos a hacer el procedimiento entonces. ¿No? O sea, la idea siempre es agarrar un elemento, para la intersección es agarrar un elemento en la intersección, ¿no? O sea, un X, Y, Z, que está en la intersección. Entonces, que X, Y, Z pertenezca a W1 implica que cumple estas condiciones, ¿no? Y menos 3Z igual a 0. Y X menos 2Y menos Z igual a 0. Y que X pertenece, X, Y, Z, está en W2, quiere decir que satisface la última ecuación, X menos Y, la que está aquí, ¿no? Menos Y más Z igual a 0. Entonces cumple esas condiciones. Entonces tenemos que resolver estas, o sea, la idea es que estas tres variables se reduzcan solamente a 2 o a 1, ¿no? O sea, ese vector se exprese en términos apenas de 2 o de una variable, ¿no? Dependiendo del sistema de ecuaciones que haya aquí, ¿no? A ver, veamos entonces. Primero, ya tenemos aquí que el y es igual a 3z. Entonces, usando eso como hecho, podemos ver en qué se va a transformar esta ecuación. Por ejemplo, se va a transformar reemplazando donde hay y, ¿no? Me acaba de quedar x menos 2, en lugar de 2y, vamos a poner 2 por 3z, o sea, 6z. Menos z igual a 0. Y esto implica que x
es menos 7 veces z, igual a 0. ¿No? Acá, ¿qué tenemos? X menos y, en lugar de y colocamos 3z, entonces acá tenemos 3z, acá más z, igual a 0. Y luego esto se convierte en x menos 2z, ¿no? Igual a 0. De estas dos ecuaciones que están aquí, de estas dos, ¿qué obtenemos? De esas dos, ¿qué obtenemos? Por ejemplo, podemos colocar, despejar el suma, restar, ¿no? Uno con el otro, y vamos a obtener, ¿no? Restando, ¿no? O vamos a hacer también esto, ¿no? De la primera ecuación tenemos que, bueno, restando ya, más fácil, ¿no? Restando van a tener menos 7 z menos 2z, porque se han cancelado los z, ¿no? A la hora de restar. Entonces acá va a quedar simplemente menos 5z. Entonces z es igual a 0. Y por tanto, x también es igual a 0. Si usamos cualquiera de las ecuaciones que están aquí, por ejemplo, la primera, z, digo, x también sería igual a 0. Entonces, los valores de x, y z, bueno, no solamente x y z son ceros, también sería y, ¿no? Entonces, y, que es 3z, sería 3 por 0, sería 0 también, ¿no? Entonces, y es igual a 0. Entonces, esta, este vector x, y, z, al final se dedujo solamente el vector nulo. En este caso, nuestra intersección, entonces, claro, es un vector nulo, entonces simplemente es el espacio nulo, ¿sí? El que tiene el único elemento nulo, ¿no? El espacio nulo. O subespacio nulo, ¿no? Subespacio nulo, ¿no? ¿De quién? De R3. No. Generadores, pues no. Cuando se habla de generadores de espacio nulo, no tiene sentido hablar de generadores, solamente es el único elemento cero, ¿no? Ahí ya se omite la terminología ¿no? de generador, ¿no? Simplemente el cero, así se escribe, ¿no? Claro, no podemos colocar que es combinación lineal de cero del vector nulo, porque lo va a anular, pues cualquier múltiplo del, este vector nulo va a seguir siendo el cero. Entonces ya no se coloca, no tiene sentido que se esté colocando generado por el vector nulo. Finalmente, determine el conjunto generador de la suma. Bueno, para la suma vamos a hallar el conjunto generador de W1 y de W2. Entonces eso ya hemos hecho en ejercicios parecidos anteriormente. Vamos a hallar el conjunto primero, conjunto generador de W1. De W1, que satisface estas ecuaciones, ¿no? Entonces, agarramos un elemento de W1, X, Y, Z, en W1. Este satisface las dos ecuaciones, solamente las dos ecuaciones, ¿no? Sería Y menos 3Z, Y menos 3Z igual a 0. Y X menos 2, acá está, ¿no? X menos 2Y menos Z. X menos 2Y menos Z. Eso. Sería igual a 0. Entonces acá obtenemos que Y es igual a 3 veces Z. Y de acá obtenemos que vamos a usar eso para ver cómo queda el X, ¿no? Acá X sería X, acá sería, en lugar de 2Y, colocamos 2 por 3Z, sería 6Z. Eso ya hemos visto anteriormente, ¿no? Acá quedaría X menos 7Z igual a 0.
En otras palabras, x es igual a 7 veces z. Entonces tenemos esta relación, el y está en términos de z, el x también está en términos de z, y el z está en términos de sí mismo. Entonces, x, y, z se expresa como x, en lugar de x colocamos 7z, en lugar de y colocamos 3z, y en lugar de z simplemente, bueno, el mismo z, ¿no? Acá factorizamos el z, quedaría 7, 3, 1. Entonces, es combinación o son múltiplos de este vector. Entonces, el W1 apenas está generado por un vector. 7, 3, 1. Es el conjunto generador de W1. Y finalmente el conjunto generador de W2, conjunto. No tenemos que hallar eso, ¿no? Conjunto generador de W2. ¿Quiénes son? ¿No? Un elemento en W2, ¿no? Satisface esta ecuación, ¿no? Entonces, un elemento X, Y, Z en W2 satisface X menos Y más Z igual a 0. Creo que debe ser, ¿no? La ecuación que satisface, ¿no? Sí, X menos Y más Z. De acá podemos buscar cualquiera de las variables. Cualquiera, ¿no? Podemos buscar, por ejemplo, y va a quedar X más Z. Entonces podemos reflejar. Entonces, tenemos que una variable, lo que eran tres variables, ese vector que está expresado en tres variables, se puede expresar en solo dos variables, en términos de X y de Z. ¿Cómo así? De la siguiente manera, ¿no? Colocamos el X, Y, Z. En lugar de, bueno, el X sigue siendo X. En lugar de Y colocamos X más Z. Y en lugar, bueno, Z sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que colocar, que se identificar qué está acompañando al X y qué está acompañando al Z. Quien acompaña a X sería 1,1,0, ¿no? Porque acá no hay más. A quien acompaña a Z, en el primero acá no hay nada, sería 0. En el segundo solamente está este, sería 1, y aquí sería 1. Entonces, el conjunto generador, ¿no? Este es el conjunto generador de W2. ¿Quién sería el conjunto generador de W2? Simplemente serían los dos vectores 1,10 y el vector 0,11. Entonces tenemos el W1 generado por este vector y el W2 generado por este vector. Bueno, mejor dicho, el W2 generado por esos dos vectores. Entonces la suma simplemente es la generado de la unión de esos vectores, ¿no? El primero, por ejemplo, era 7, 3, 1, 7, 3, 1, coma, los otros vectores que están aquí, ¿no? 1, 1, 0 y 0, 1, 1. Y acá. Ese sería el de la respuesta, ¿no? Bueno, esos serían todos los ejercicios, algunos ejercicios que quería explicarles. Ya estaremos hablando en la siguiente clase, ya sea lunes o martes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Este documento también lo voy a dejar en la ahorita, ¿no?